Suscríbete a la Panterita. Atlético Nacional. Contanos el movimiento de entradas, había más de 25.000, tengo entendido, pagantes hasta ahora, contanos. Así es, Arturo, estamos muy contentos, la verdad, por la clasificación a octavos. Nuestro objetivo del semestre, una vez que dejamos pelear por la apertura, obviamente se cumplió, que era clasificar a octavos, y estamos muy contentos. Tenemos dos partidos que son muy importantes para nosotros, por la historia y también por el premio económico que hay, evidentemente, ¿verdad? Y por hacer respetar nuestra casa, la localía, y con nuestra gente disfrutar de estos dos partidos que ya son por el primer puesto de la fase de grupo, Arturo, ¿verdad? Y obviamente que Olimpia, que queremos ser primero, queremos ganar los partidos, nos vendría demasiado bien en lo económico también. Entonces, bueno, a lo siguiente, que es el estado de la venta de entrada, en este momento 27.000 tickets emitidos, superando los 1.000 millones de recaudación, y la verdad que tenemos un buen ritmo de venta, Arturo. Todavía falta más de 24 horas, así que yo creo que durante hoy y el transcurso de mañana se van a ir agotando más sectores. ¿Cuántas entradas habilitaron, Malte, para el partido de mañana ante el Atlético Nacional? 35.000 aproximadamente, Arturo, incluyendo el sector visitante, que según la información que tengo también va a tener bastante buena cantidad, ¿verdad? Estamos esperando más o menos unos 800 hinchas colombianos, a los cuales aprovecho también en nombre del Club Olimpia de darle la bienvenida. Nos han tratado muy bien en Colombia, y acá no va a hacer la diferencia, y así que reitero la bienvenida para todos los colombianos que están llegando al país y que van a estar mañana en el partido. Hablas de 800 hinchas colombianos. Sí, eso es lo que tenemos. Ese es el informe que tenemos, la expectativa que tenemos, y según lo que estuvimos hablando con varios grupos de hinchas de Nacional, van a estar más o menos en esa cantidad. Ahora, cuando estamos hablando, Malte, de la recaudación para mañana, ¿cuánto suponés? Ahora más de 27.000 pagantes, ¿cuánto vos considerás hacer la recaudación más o menos? Y yo creo que tendría que estar alrededor de 1.300, 1.400 millones. Yo creo que podríamos llegar, Arturo, ¿verdad? O sea, estamos con un muy buen ritmo, y aprovecho también para decirle a la gente que acompañe, ¿verdad? Que si puede, que haga un esfuerzo. Mañana va a ser una noche importante de Copa. Tenemos que pelear por el primer lugar, tenemos que ganar en casa, así la historia nos obliga, y repito, también en lo económico es demasiado importante, y el aliento de nuestra gente para eso es clave. Claro, para la victoria de mañana, y considera que esto, independientemente a 300 millones $300.000, perdón, $300.000 en caso de que Olimpia gane el partido, y contra Melgar en para uno, no Defensores del Chaco en la última fecha. Sí, en principio para uno, Arturo, así está programado. El Defensor está obviamente descartado porque lamentablemente no pudimos lograr el cambio, ¿verdad? No pudimos lograr el cambio en su momento, y en Libertadores hay muchos temas de televisación también, o sea que nos quedamos sin opciones. Nosotros, la verdad, lo que queríamos era jugar en el Defensores para que toda la gente, o la mayor cantidad de gente, pueda ingresar a ver al Olimpia, y también por lo económico, ¿verdad? Pero bueno, está programado para jugar en para uno, Arturo. Reconfortante la clasificación anticipada, las entradas vendidas, Defensores, que eso va a estar lleno, estadio lleno mañana, Malte. Demasiado reconfortante, demasiado importante que nos empecemos a unir. Creo que vos podés estar bien, uno puede estar bien en el campeonato, pero Olimpia en la Copa es otra cosa. Y con la ayuda de la gente, todos unidos, yo creo que metro a metro, centímetro a centímetro, vamos a pelear, y podemos ir logrando el objetivo, ¿verdad? En este momento tenemos que ganar estos dos partidos en casa, así manda el manual de la Copa, y después prepararnos para octavos de final en el siguiente semestre, y también para el torneo clausura, ¿verdad? Pero de momento estamos reconfortados, esa es la palabra, porque no pudimos lograr una estabilidad en el torneo local,
Y sí, pero sí tenemos buenos resultados en la Copa, a tal punto de estar clasificados sin jugar las últimas dos fechas, sin haber perdido y habiendo hecho buenos partidos de visitante, ¿verdad? Como también manda el manual de la Libertadores. Ahora, y Malte, no corresponde a tu área, pero te pregunto, para lo que viene más adelante en octavo, ¿cómo está Derlis González? Bien, la verdad que bien. No corresponde, como decía, a mi área, pero el Derli está con muchísimas ganas en la última etapa de su recuperación. Obviamente falta todavía, pero lo estamos esperando porque sabemos que es el mejor jugador del fútbol paraguayo, pero por lejos y nos hace mucha falta, la verdad, para potenciar al equipo, ¿entendés? Entonces, ojalá haga por sobre todas las cosas bien su recuperación para que nos pueda dar la mano inmensa que siempre nos da. ¿Y Saúl Salcedo? Y lo mismo, Arturo, la verdad, más avanzado, incluso se están recuperando los muchachos, se están recuperando y teníamos que clasificar para darles tiempo a que se puedan recuperar bien, de tal manera a llegar a dar la mano que siempre nos dan y bueno, logramos el objetivo y seguro nos van a dar una muy buena mano si es que seguimos avanzando y dan los tiempos en la Copa y en el torneo, ¿verdad? Y bueno, Malte, nos encontramos mañana en el estadio. Gracias por tu tiempo, Malte. Un abrazo, Arturo, un saludo a todos. Gracias. Malte Elgarejo, gerente general del Olimpia. ¿Cómo te va, Julio? Buenos días. ¿Cómo está, Arturo? Bien, con Julio Jiménez, asesor jurídico del Olimpia. Julio, estamos con Malte, entradas vendidas, más de 27.000, mucha gente en el estadio mañana, en Olimpia clasificado. Pero en tu área, porque el tema es de la gerencia y todo el movimiento de boletería, te pregunto, Julio, lo de Polenta, ¿cómo está la situación hoy con su demanda en Olimpia? Polenta está todavía en el Tribunal de Arbitraje del Deporte pendiente de resolución. ¿Y qué va a pasar, Julio? Y vamos a ser condenados probablemente en ese caso. Ahí, como en muchos otros casos, hubo una rescisión intempestiva del contrato y eso es lo que dentro del periodo de protección es lo que genera el reclamo del monto del contrato que quedaba por cumplir, por eso hace que la suma sea abultada. Y bueno, el margen de defensa es bien reducido en casos de esta naturaleza y probablemente seamos condenados. Cuando decís seamos probablemente condenados, Julio, ¿vos sabés la cantidad exacta? Y realmente no recuerdo, pero era alto. $2.300.000. Por ahí, rondaba los 2 millones, ¿sí? Bueno, rondando los 2 millones. Eso Julio Jiménez debe ser pago contado. ¿Perdón? ¿Eso debe ser pago al contado para Polenta? Sí, salvo que ellos accedan a una forma de pago de que se convenga eventualmente, si la exigibilidad es de pago al contado. Pago al contado. Hay que disponer de ese dinero, ¿no? ¿Y tiene un plazo? No, claro que o sea, te dan un plazo, a partir de ese plazo te pone una tasa de interés y a partir de vencido de ese plazo entra la sanción deportiva, que es la prohibición de contratar por 2 o 3 ventanas. Eso ustedes ya están... Cumplía esas 2 o 3 ventanas, esas sanciones deportivas van agravándose. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que es el tiempo del cual disponemos nosotros realmente para darle solución a estos conflictos, para que eso nos llegue a sanciones deportivas realmente gravosas. Bueno, esto es, se paga y la posibilidad de otras sanciones, pérdida de puntos, categoría, pasa a un segundo plano, ¿es así? No es así. Son concomitantes las sanciones. Pero van a pagar ellos tienen el derecho de cobro y hasta tanto no se dé el pago efectivo, se mantienen las sanciones deportivas, que se inician con prohibiciones de contratar, posteriormente pérdidas de puntos y posteriormente desafiliación. Bueno, Julio, ¿disponen de los $2 millones? No, a la fecha no. ¿Y qué van a hacer? Y vamos a trabajar y vamos a ver con qué solución le damos. Así como no me creíste lo de Derli se solucionó. Yo no te creí lo de Derli.
no me tenía fe. Y sí, también tanta demanda, no sé cuánta demanda tiene, una vencida, otra y resolvieron. Bueno, ahí metió la mano Alejandro Domínguez. Alejandro nos ayudó a nosotros a abrir la puerta de la negociación que estaba cerrada. Si Alejandro no intervenía, ¿qué pasaba? ¿Tenía razón yo? Pero soy yo de otra forma. Pero contestame nada, así como me decís que yo no te No, quería, pero yo te lo mismo que pregunto. me diga, si no interviene ahora y se consigue de alguna forma la plata, me decís, claro que hay alguna forma de llegar al éxito. Y ahora En ese caso llegamos al buen resultado. Bueno, ¿y con Polenta cómo van a hacer, Alejandro, no? Con Polenta nunca se perdió el diálogo, ¿no? Ahí lo que hay que ver es, ver una forma de pago y después buscar el fondeo, ¿verdad? Que se va a hacer en el momento oportuno, una nueva comisión de que se haga exclusivamente a buscar fondos para ese menester. Después de Polenta, ¿quién viene? ¿Quién golpea el timbre, por decir? ¿Quién toca el timbre? Polenta. ¿Quién toca el timbre, perdón? ¿Quién golpea la puerta? ¿Quién toca el timbre, el segundo? Vos sabés que no tengo a mano un Mendieta, pero no Palmeiras, existen muchos más que Palmeiras, ¿Perdón? Palmeiras. Palmeiras ya tiene sanción, Palmeiras ya está en fila para cobrar. ¿Palmeiras qué? O sea, ya tiene resolución, ya tenemos la sanción de prohibición de contratar y está corriendo el plazo, ¿verdad? Bueno, pero ese ya está. ¿Y el tercero que toca el timbre quién es? Son muchos, pues. No, y tenemos los mismos de siempre. Tenés Palmeiras, tenés a Nueva York, tenés Nico Domingo, tenés Polenta. Te estás poniendo nervioso, Julio, me da la sensación. No. ¿Cuánto Somos da? personas con mucha energía, ¿no? ¿Y en total cuánto da? Y más o menos toda esa cuestión eran, yo creo que rondan los 6 millones más o menos. 6 millones de dólares que tiene que pagar Olimpia. ¿En qué tiempo? Y yo estimo que en año y medio más o menos. Un año y medio. Este tipo de recaudación que va a tener Olimpia ahora, si gana Nacional $300,000, el colombiano, más 1.250.000 que viene, más el partido después viene contra Melgar, ¿viene bien como un aporte justamente a esto de las deudas, Julio? Sí, por supuesto que viene bien. ¿O Por supuesto tiene que viene otro bien. destino, pago a jugadores, salario atrasado, premio, cómo es? Claro que tiene su destino. Hay varias cuestiones que ya están comprometidas. Hay una ingeniería financiera importante detrás. Garnero no se pronunció. Todavía no. Estamos buscando evitar tener problemas con el profe Garnero y estamos buscando los fondos para poder cumplir con ¿Quién le llama a Garnero? ¿Vos? Yo no. Entiendo que sus conversaciones fueron directamente con el presidente en su momento. Ahora después no sé si alguien tomó la posta. ¿Por qué Cardona no quiere hablarme así? Preguntarle a él, pero no habla. Y realmente no sé. Puso No, supongo que no. le puso todos los salón blanco y toda la mejora en el club, es de los socios vitalicios, ¿verdad? Sí, los socios vitalicios están haciendo un gran trabajo ahí con un nuevo proyecto en puerta. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más, Julio, que no preguntemos? Porque hay que responder a las inquietudes, más que las inquietudes a nuestras preguntas, el tema económico, la demanda por lenta y otro. ¿Cuándo se va a solucionar? Cuando tengan todo el dinero. Y nosotros vamos, como dice Jack el Destripador, vamos parte por parte, ¿verdad? El problema financiero es una cuestión compleja. Nosotros tenemos el Olimpia sigue teniendo gastos corrientes, entonces hay toda una ingeniería atrás. Se viene trabajando con el grupo, a veces las cosas salen como se prevén, a veces no. Venimos trabajando con paciencia, intentando, sin descuidar lo deportivo. Y ese es el trabajo en el que estamos embarcados, Arturo. No hay mucho más que decir. Hay que seguir trabajando y esperar que los resultados y lo planificado acompañen. Nada más que eso. ¿Y los asistentes de Garnero? Ellos están también en FIFA y están para cobrar, así mismo también como está Palmeiras. Pero todo para cobrar, pero no tienen el dinero para pagar, ¿verdad? Y lo que pasa es que en este tema del fútbol esa cuestión es fluctuante, ¿verdad? Te va bien, tenés mayor fuente de ingresos. No te va tan bien, tenés menor fuente de ingresos, ¿verdad? Y salir a buscar aportantes para deudas que fueron generadas por administraciones anteriores
es una cuestión que no le resulta simpático al aportante. Entonces es un poco difícil de conseguir, y pese a que nosotros venimos sorteando esos obstáculos. Entonces hay que ser un poco sincero también. Y bueno, también hay que ser paciente. Nosotros entendemos la posición de cada uno de nuestros acreedores, pero estamos haciendo nuestro trabajo y esperemos poder honrar en el menor tiempo posible. Julio, ¿cuál es la pregunta que más te incomoda como asesor jurídico de Olimpia? Ninguna. Nosotros creo que hemos sido claros siempre, hemos puesto las cartas abiertas sobre la mesa, no hemos respondido en ningún tipo de gestión y ningún tipo de reclamo que hemos recibido. Entendemos que son cuestiones con las que tenemos que lidiar y por eso siempre accedimos a hablar con ustedes y con todo, Arturo. No hay nada que esconder acá. Pero fuiste muy claro en número, dijiste $6 millones con un tiempo de 1 año y medio a pagar. Y esa más o menos, hay que ver caso por caso, pero dibujándote en un mapeo general más o menos ese es el tiempo, sí. ¿Cómo convivir con eso? ¿Vos estás acostumbrado a todo esto demanda que viene? Si ya conoces el argumento y es como leer un libro, ya sabes de memoria. Yo no que estoy acostumbrado, sino que sabía lo que se venía, ¿verdad? Porque acá, sí, ayer estuve leyendo, o sea, me llegaron de la asesoría jurídica del club algunos mensajes por redes sociales donde criticaban a la asesoría jurídica por cuestiones contractuales. Acá las cuestiones que las deudas reclamadas no se originan por defectos en redacción de contratos, sino por falta de cumplimiento de esos contratos o rescisiones intempestivas de comisiones directivas anteriores que generaron reclamos abultados por no haberse tomado las precauciones en su momento, creo yo. Sí, sí. Entonces, eso no es que nosotros estamos acostumbrados, no, sino que uno asume la responsabilidad y al asumir la responsabilidad hace un inventario de lo que tiene y uno sabe con qué se va a encontrar. Entonces, hoy van cayendo las cuestiones de que en su momento nosotros advertimos que iban a venir cayendo, y de repente sí, se causa revuelo por cuestiones que informamos, sí, pero eso también es parte del ejercicio y de toda la dinámica del fútbol, ¿no? Sí, leí en redes sociales, ¿con qué hace la asesoría jurídica? Esa es la pregunta que te hacían a vos. Sí, porque las cuestiones no pasan por la redacción de contratos, los contratos están perfectamente redactados. Ahora, si uno le rescinde a un jugador que tiene 5 años de contrato dentro del periodo de protección, el jugador te reclama el valor de los 5 años de contrato. Lo redacte Papiniano o lo redacte la asesoría jurídica del Club Olimpia. Ahí hay cuestiones de que exceden lo que es el conocimiento jurídico. Son resoluciones ejecutivas que generan los efectos de que hoy nosotros estamos afrontando dentro del club. Y esa es la consecuencia que tenemos en FIFA. Y bueno, ese tema de Polenta es lo más preocupante ahora, ¿no? Vos sabías, el contrato de 5 años, no se cumplió, reclamó el jugador. ¿Considera que está en su derecho el reclamo? Sí, de hecho está en su derecho, por eso tuvo acogida favorable en FIFA y probablemente lo va a tener en el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Y bueno, Julio, ¿qué más? Porque las normativas son claras en ese sentido. No, está bien, lo que está diciendo es responsabilidad a los que firmaron los documentos antes. Claro, es como en materia laboral y en cuestiones de contrato de los futbolistas no hay mucha tela por cortar. No hay triquiñuelas que se puedan hacer. Uno no paga, o hay cuestiones claras, cómo se define qué hay que pagar y qué no. Los márgenes de discusión son bien reducidos. ¿Por qué? Porque la FIFA lo que hace justamente es intenta evitar de que las cadenas de pago sean cortadas. ¿Por qué? Porque un club vende un jugador y se compromete, o sea, previendo recibir determinada cantidad de dinero, entonces vuelve a contratar. Entonces, si yo no le pago lo que contraté o lo que debo, el club que asumió la obligación también va a dejar de pagar por el mismo efecto, y eso genera de repente un caos económico dentro del ámbito del fútbol, que es lo que la FIFA protege. Y bueno, Julio, ¿qué más? Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. A tantas preguntas, las respuestas que tenés para dar y brindar especialmente al público de Olimpia o a su especialidad. ¿Qué más se puede agregar a esta charla, Julio? ¿O es suficiente y ya te preguntamos y dijiste lo necesario?
No, en la parte jurídica yo creo que hemos informado todo lo que tenemos sobre la mesa y ahora estamos ya concentrados para el partido de mañana y bueno, esperemos que nos vaya bien. Una preguntita más, ¿y Cáceres y su cuerpo técnico están cumpliendo o no? ¿O le hacen esperar? No hay dinero. Y hoy estamos nosotros sin capacidad de pago, pero eso no significa que no se pueda honrar eso en los próximos días o en las próximas semanas. Pero a Cáceres no se le pagó nada a su cuerpo técnico todavía que se fue. Entiendo que se le pagaron una o dos cuotas. Y hasta ahí, y después la comprensión. Pero no sé exactamente. No, pero no me pidas que te precise si es uno o son dos. Si está escuchando Cáceres, le decís que comprenda, que espere. Sí, yo creo que él sabe nuestra situación y va a ser tolerante con nuestro líder. Igual que sus integrantes del cuerpo técnico. Esperemos que sí. Gracias por este tiempo, Julio, muy amable como siempre. Gran abrazo, Arturo. Igualmente. Julio Jiménez, asesor jurídico Olimpia. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopusupe Quitadol, gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. $6 millones, Germán Víctor, niños. En un año y medio. 6 millones tiene que poner un año y medio. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Enseguida, cuando pueda, Gerardo, le llama a Fabián Sanabria, sí, después comentamos Federico Río, tiene 1 y 2 por el tema que tantos habló. Hay mucho de... Después. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sabemos lo de ESPN y muchos dejaron llevar por eso. Hoy se puso en el bloque el VAR, que hizo bien la Conmebol en poner. Ahora ya. Sí. Y Federico Río, cuando yo le consulté, después me encontré con Santula, con Ocar, el penal no existió. Y la mano quedaba invalidada, porque dio la mano. El propio Tito le dice, me dan la mano. ¿Qué más querés? ¿Querés que el otro? ¿Qué error del árbitro? ¿Qué cagada se mende? Todos te van a querer. El reglamento es claro, Arturo. En el loco, Germán. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Arturo. Un saludo a los compañeros y a la audiencia. Partido de ayer, Fabián. Bueno, arrancando por esto que estaban hablando, Arturo, de lo de la mano, y lo dijimos durante la transmisión, la inmediatez es lo que tiene que ver en la decisión del árbitro. A mí lo único que me quedó la duda en el momento es en qué parte le pegó la pelota, pero después con la imagen que no tuvo la transmisión oficial, pero que sí tuvo el video del VAR, que inmediatamente anoche la Conmebol dio a conocer, allí se nota muy bien en qué sector del brazo le termina pegando, y obviamente no queda ninguna duda, pero ya con el movimiento que hacía Villalba, era claro que en alguna parte del brazo le había pegado y que la inmediatez hizo la decisión del árbitro correcta. Y sobre el partido, la verdad volvió a ser un paranaense discreto, sobre todo en el primer tiempo muy bajo en cuanto al nivel futbolístico en general, porque el Libertad tuvo mayores posibilidades para manejar la pelota, pero creo que equivocó el camino, muchas pelotas largas para atacar a Cardoso, lo desgastó, lo mal utilizó a Tacuara en la función para bajar, para aguantar, para pivotear pelotas, y no tuvo el acompañamiento necesario, muy impreciso Tito Villalba a la hora de culminar las jugadas, Gómez como muy ansioso tratando de él culminar con remates de fuera del área o tratando de filtrar algunas pelotas dentro del área, cuando Cardoso en realidad nunca estuvo cómodo por la manera en que propuso el partido Libertad. Enzo González corriendo, tratando de ser generoso, pero muy poco claro, muy poco productivo desde lo futbolístico, y así se fue un primer tiempo muy discreto, en donde a ninguno se le dio la posibilidad de generar situaciones de gol, casi no trabajaron los arqueros en esa primera etapa, y en el segundo tiempo fue un momento, una ráfaga, así como se había dado en el Defensor del Chaco el partido en Asunción, fue un momento en donde Paranaense estuvo mejor, donde por apariciones individuales más que colectivas generó situaciones. Hay una que se pierde debajo del arco Víctor Roque, después hay un par de remates que saca muy bien Martín Silva, una del propio Víctor Roque cruzado y después otra de Alex Santana que saca bien al palo derecho, y en ese momento hace los cambios el técnico brasileño Cristian, su primera intervención del gol, y fue lo que terminó marcando la diferencia, porque la verdad volvió a quedar demostrado de que Paranaense no es un cuco, no es un equipo de esos brasileños que llaman la atención por su juego, y Libertad
intentó desde los cambios, porque terminó jugando con 3 atacantes, con Roque, con Alfio Oviedo y con Marcelo Fernández, pero desde lo futbolístico en ningún momento tuvo la idea clara como para hacer algún buen movimiento con pelota, alguna buena asociación del medio para arriba, a lo que está acostumbrado Libertad, y a partir de allí generar situaciones. La única clara, la de Enzo González, una pirueta después de una buena jugada de Campuzano, un centro de Tacuara, que resuelve de buena forma dentro del área, pero saca el arquero Bento, y después hay otro remate de Roque que termina siendo peligroso por la manera que queda el arquero mal parado, pero la verdad muy pobre. Yo creo que viendo el rendimiento general de Paranaense en los 2 partidos contra Libertad y viendo lo que es Alianza Lima o lo que fue Alianza Lima en este grupo, es como para que Libertad se lamente el hecho de no haber podido haber estado mejor posicionado en este momento en un grupo en donde yo creo que tiene plantel como para haber estado en una mejor ubicación pensando en la clasificación a octavos de final, y volvió a dejar escapar una buena chance de ganar el día de ayer, porque insisto, para mí Paranaense no tiene un nivel como para estar en la posición donde está, pero aprovechó sus momentos y es el primer clasificado de esta llave. Y la jugada tan conflictiva, bueno, para algunos, para otros, posición tomada ya, ni fue penal y la mano bien anulada. No, penal no veo, de hecho en el momento ahí sí tuvimos imágenes desde más ángulos en el momento de la transmisión y no me pareció de ninguna manera penal. Y lo de la mano, lo que decía hace rato Arturo, a mí en el momento la duda que me generaba es en qué parte exactamente del brazo le pegó, porque yo sí vi brazo, y al ser una jugada de inmediatez, si la jugada seguía y la definición venía posteriormente, si era una jugada antes de la definición de Villalba, era más discutible, pero es una definición inmediata, y después con la imagen clara desde atrás del otro arco, donde se ve en qué sector exacto del brazo le pega a Tito Villalba, no hay ningún tipo de dudas de que estuvo acertado el árbitro y estuvo acertado el VAR, porque en ese momento el chileno que estaba en el VAR, Carvajal, termina revisando la jugada y le da la derecha al árbitro que en campo ya había anulado la acción. Y bueno, seguiremos charlando. Gracias, Iván. Perdón, Fabián, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Fabián Sanabria. Un atacante de blanco, segundos antes de convertir un gol, toca el balón con su brazo por debajo de la zona permitida de manera accidental. Esto configura una mano sancionable por concepto de inmediatez antes de convertir un tanto. El árbitro observa la acción y, aplicando el procedimiento de retrasar el silbato, procede a anular el gol y a otorgar un tiro libre directo al equipo defensor. El VAR, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión de campo. Tiro libre directo por mano del atacante antes de convertir un gol. Ahí le pega la mano, ¿verdad? Y después él mismo convierte el gol. Gol, mano de inmediatez, perfecto. Confirmo decisión, Jerry. Mano de inmediatez, puede reanudar. Ya estamos, Gustavito, con Federico Río en la noche, que intercambiando opinión me encontré con, repito, Virá, con Santula y con Oscar, porque y le dije, reglamento, ¿cómo te va, Federico? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás vos? Saludos para todos los compañeros y también ahí para Gustavito. Bueno, estamos hablando de lo que puso el VAR, lo que dijiste esta mañana en el bloque, decisión acertada de los árbitros, así de simple. Así simple, Arturo. ¿Y por qué? Porque se ajusta directamente a lo que dice el reglamento. El brazo, por más que él mismo esté pegado al cuerpo, le pegue de manera casual, y es todos esos condimentos que normalmente se utiliza para la no sanción de una mano, en este caso se da por la inmediatez, ya que en el mismo jugador que pegó el balón termina convirtiendo el gol, y por consiguiente ya no se tiene en cuenta todas esas consideraciones de que tenía posición natural, que tenía pegado al cuerpo. Es más, y como dijimos en su momento en la conversación que tuvimos por la noche, que dicho sea de paso, no termina de trabajar Arturo nunca, dijimos, una imagen vale más que 1000 palabras, y a confesión de parte del Leo de Puebla, en todo momento Tito Villalba le indica que lo tenía pegado al cuerpo, indica la parte del brazo, porque el reglamento dice mano o brazo, y que tiene como en cuenta el corte de manga, que de ahí para abajo se considera brazo, y que el mismo también castiga el reglamento. Y sabe que, Federico, uno queda como que hasta no interiorizarse bien de la situación y decir, bueno, doloroso para Libertad por el resultado que se dio, pudo haber sacado mejor, Paranaense dio muestra que no es el gran equipo, pero esa es la verdad con relación al arbitraje. El penal no existió y la mano de Tito sí, que invalida el gol, así de simple.
Así mismo, Arturo, y quiero señalar algo, porque a mí también me bombardearon con relación a eso, de cómo los periodistas, y a más de uno le respondí, pero no, los periodistas no manejaban, en todo caso, eventualmente, los periodistas que transmitieron y que dijeron de que fue que anularon el gol injustamente, probablemente no manejaban esa consideración de las reglas de juego, por eso opinaban de esa manera. E inclusive en algún momento Federico, escuché y si la que mano dijeron... fuese a la inversa, está el defensor mano abajo, sin levantar, y le pega la mano, el juez deja seguir, estamos hablando en defensa. Sí, en ese caso no, porque pues tiene todas las prerrogativas de no sanción, porque lo tiene pegado al cuerpo, tiene una posición natural. Entonces en ese caso no se estaría sancionando, como es del atacante y es la excepción a la regla para que el mismo no sea, o sea, ¿por qué? Porque hay inmediatez de conversión de gol, entonces por consiguiente debe castigarse. No, por eso digo, porque nos están haciendo preguntas qué pasa en defensa si el brazo está así, pero son situaciones distintas y el reglamento que vos tenés y que damos lectura es ese el que interpreta al árbitro, guste o no guste, la reglamentación es esa. Así mismo, Arturo, e invito a la gente, a los que están, a los oyentes, ingresando a Play Store, ahí en el teléfono que tienen, ponen IFAP, I-F-A-P, larga, y van a encontrar y bajan en su teléfono y van a poder ver específicamente la regla 12, en la última, que inclusive hay una ilustración que es bastante clara, que estuvimos compartiendo también, Arturo, donde muestra desde donde, con un color verde y un color rojo, en donde muestra dónde es válido y dónde no es válido, dónde se considera mano y dónde no se considera mano para esa situación. Sí, señor. Federico, muchísimas gracias. Perdón, niño Jorge, niño. Me hace una consulta, Federico. Si se daba la misma situación y pega en el brazo de Tito Villalba y él da un pase para atrás, a Tacuara, por ejemplo, y Tacuara patea al arco, igual se cobra inmediatez, ¿o cómo es allí? Y ahí tendría que... Si él da un pase y el otro patea y hace gol. Sí, ahí es otro el que convierte y ahí válido. Tiene que ver un poquito el criterio y se da como válido normalmente. ¿Y por qué? Porque no se da la inmediatez siempre y cuando haya una jugadita más ahí. No se da lo que se considera la inmediatez que se dio en este caso. Sí, señor. Porque un poquitito para señalar, Arturo, si me permitís. Sí. Solamente la excepción habla de la inmediatez en el caso que le pega en la mano y el mismo jugador termina convirtiendo. Y la otra que anula también un gol es en esa misma posición que le pega en la mano a Tito, de ese rebote que pegó el balón en la mano, se va directo a gol, también se anula. En esas dos situaciones donde se anula y no se tiene en cuenta los elementos de posición natural, pegada al cuerpo y todo ese tipo de cosas. Esas son las dos únicas excepciones de la mano en el cual se sanciona sí o sí. Bueno, seguiremos charlando, Federico. Gracias por la aclaración, siempre muy atento a lo que decís. Chao, Federico. Muchas gracias, Arturo. Un saludo para todos. Gracias, Federico Ríos. No hay lugar para dos goles. Si hay un solo gol en este partido, es lo que yo intuyo. ¿Vos, Fabián? Toda la sensación. No hay lugar para dos goles. Si hay un solo gol en este partido, es lo que yo intuyo. ¿Vos, Fabián? Toda la sensación. Gol de Paranaense. Bueno, Cristian, recién ingresado, primera participación post izquierdo, gol brasileño. No hay lugar para dos goles. Si hay un solo gol en este partido, es lo que yo intuyo. ¿Vos, Fabián? Toda la sensación. Me gusta visto que guarde, pues yo dije va a haber un solo gol más en el partido. Y no sé para quién, pero ha partido un solo gol nomás. Atacaron mucho desordenadamente para uno nomás. Recordamos, nadie es profeta, pero ¿qué pasa? Dije en el relato, un gol nomás va a entrar de aquí. Y la mano ya está. Después insisto con esto, parecería ser que uno es que es la verdad nomás, el reglamento, el penal no existió, la mano invalidada correctamente, ya está. Lo que pasa, Arturo, que hay muchos intérpretes, ya sea dentro y fuera del campo de juego, que desconocen el reglamento y por eso se genera esas dudas. Hay muchos jugadores de fútbol que desconocen el reglamento, hay muchos entrenadores o cuerpos técnicos que desconocen el reglamento y hay muchos periodistas que... No, los hinchas ni hablar, pero hay periodistas que desconocen. Tenemos que consultar. Claro. Por eso se consulta. Exactamente. Asismente invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19 en la costa Artigas, Santa Julia y la costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asisbe toda la vida. Luomo presenta su colección naturalmente otoño e invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. 800 colombianos vienen, veo.
de Argentina. Sí, hay muchos en Hoy Argentina. justo me decía un amigo que vino en el vuelo, venían cantando, bailando. ¿Y cuánto venían en el niños? vuelo, y el vuelo habría que ver. En ese vuelo venía repleto de colombianos hoy. Justo esta mañana arribó y me decía una buena cantidad de colombianos. Y tenés que también. tener, Sí. El vuelo a Colombia no es barato. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 098-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo Hablamos S.A. con Fabián, tema Libertad Paranaense Libertad, y cuando estamos compartiendo los compañeros Francisco López, que estuviera contigo ayer, en el respeto de los compañeros para el partido, así intercambiamos opinión del juego entre Bolívar Cerro. Caja Mutual, la mejor opción de depositar nuestro dinero de manera segura, cualquiera sea tu profesión, desde 140.000 guaraníes, soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Llámanos al 418-4000. Caja Mutual. Si hoy empata Barcelona con Palmeiras, no es expresión de deseo, si se da el empate, saca un punto Barcelona sobre cero y después se enfrentan. Sí. Y si hay empate clasifica Barcelona, porque a cero le copira la diferencia de gol. Sí. Aparte. Incluso si hoy Palmeiras Piera. le gana 5-0 a Barcelona, igual en la última Barcelona clasifica con un empate ante Cerro. No, vamos a suponer que hoy le gane, suponte 1-0, 2-0, le gane Palmeiras a Barcelona. Los dos quedan igual y se van a enfrentar allá, en Guayaquil, Sí. allá digo. La diferencia de gol le favorece A Barcelona, sí. Empate le clasifica a Barcelona. Por Sí, ya eso, sé, a partir de 6-0 recién a Cerro le convendría que pierda. O sea, necesita 6 goles de Palmeiras hoy para Que hoy- llegar con la posibilidad Que de hoy empatar. pierde que lo golee. Palmeiras que lo Sí, golee. pero si hay empate clasifica Barcelona. Sí, en la Sí. última, exactamente. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. El 2011 que recordaba, niño, 2013 fue cuando Cerro... No había este sistema. Que iban los terceros, no había. En 2013 fue que se eliminó en fase de grupo. Los dos primeros. Los no dos había primeros, tercero. no había tercero y Para cuarto. Sudamericano. No había. Era Y Cerro otro se fue formato. fuera. Y Cerro quedó fuera. Antes de la penúltima fecha ya había quedado eliminado. Esa campaña la inició Fossati. Después de perder Garcilaso aquí en La Hoya, se lo saca y Francisco Arce terminó 2013 fue. dirigiendo. Y pierde ante Independiente Santa Fe aquí. Y el único partido que sumó ya fue el partido que era para completar ante Tolima jugando en La Hoya. Los miércoles, descuentos reales de Farmacias Catedral, 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu Dice pasión. Dani Maciel en el vuelo de Avianca, un poco antes que Cerro, lo que dice el niño. En el vuelo de Avianca, dice Dani Maciel. Buena cantidad de colombianos. Los colombianos. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Tito Villana anda bien, Sí, muy buen nivel de Hace vuelta. tiempo que viene manteniendo ese nivel, Sí. Mirando el tema numérico de Libertad para dejar en claro y recordar la situación. Libertad tiene una última oportunidad ante Mineiro, pero tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Gana 1-0 y no le alcanza, igual queda fuera de Libertad. ¿Por qué va a quedar fuera? Por diferencia de gol, ya no ¿Con llega. quién? Menos Con uno Mineiro. tiene, ¿verdad? Libertad tiene menos 1 y Mineiro tiene más 2. Mi punto le va a alcanzar en punto. En puntos sí, pero no le alcanzaría en goles. O sea, 2-0 para arriba tiene que ganar Libertad, o si no, no le sirve. Si, por ejemplo, en el caso que gane solamente 1-0 Libertad, se elimina de Libertadores, pero asegura Copa Sudamericana como tercero. De todos modos, parece difícil. ¿Y quién es otro que está ahí? Y Alianza Lima. Por eso parece difícil que hoy se quede fuera de Sudamericana, porque tendría que perder ante Mineiro y que Alianza Lima le gane a Atlético Pero Paranaense. sería un golpe muy duro para Libertad quedar fuera de Libertadores. Sí, Más sí, que nada de por todos ser el modos. campeón del torneo local, por lo bien que arrancó la Libertadores ganando visitante y Principalmente quedarse eso, afuera de después de ese Libertadores. comienzo de- sería, con o triunfo sea, ante por más que Mineiro. clasifique la Sudamericana, le va a doler mucho quedar fuera de Libertadores. Pero sí dejamos en claro, tiene que ganar y tiene que ganar por 2 de diferencia. En Si la no, queda edición fuera de la anterior se fue a la Sudamericana. Sí. ¿Y peleó hasta dónde?
En la edición... Bastante lejos llegó, ¿no? No, en la anterior, fue en ¿A el dónde llegó? Semifinales ante Bragantino. Ahí llegó aparece, semifinal 2021. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12-9. Papá se merece lo mejor desde hoy al 18 de junio. Tupí agasaja al rey de la casa. Elegí el regalo perfecto para papá. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. 12:09. El día Itaú llegó a Punto Farma con tus tarjetas de crédito Itaú. Tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ya sabes la demanda de Cerro, sí. Tiene que pagar $125,000, ¿verdad? A Racing. A Racing por el caso de Juan Patiño. Saludo al amigo Clear, me dice, él justo también estaba volviendo de un curso en Bogotá. ¿Quién? Árbitro. El amigo Clear Mamama. Ah, Clear. Él volvía en ese vuelo a Bianca esta mañana y estaba repleto de colombianos, me dice. Él estaba en ese vuelo, fue un curso de arbitraje en Bogotá. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. ¿Está la demanda? ¿Esa actual o ya se pagó? ¿Cuál es? Sí, el día del padre juega la selección de media, entrada popular, más adelante Justo Villar, los niños no pagan entrada, escuela de fútbol, todo libre, eso más adelante. A las 10:30 partido contra Nicaragua y después van a comer asaditos, fideitos, lo que quieran. Eso de la demanda de los 125, a mí me parece que es información vieja. Que hubo acuerdo, o sea, ya hubo acuerdo. Pero no se pagó. Ya está el acuerdo hecho entre Cerro y Racing. Está bien, el acuerdo puede estar, pero él se pagó. Ya, yo puedo acordar pero, si arreglamos esta forma de pago, sí, acordamos todo, pero ¿te pagué o no te pagué? Pero sí que la resolución sale de esa manera porque es el procedimiento, pero ya hubo acuerdo entre Cerro y Racing. Bueno, ya hubo acuerdo. Este domingo 2.400 millones en premios, una Kia Sonet 150 millones, una Hilux, una RAV4 híbrida 1.400 millones, NTC por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grid a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanio, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Ese caso está archivado, no existe deuda con Racing. Hubo una resolución en marzo y se tuvo un acuerdo entre las instituciones que la sentencia de igual manera se publica o debe ser publicada. Ok, gracias. En Bristol, super ofertas para papá. Compra hoy y puedes ganar otros 50 millones y una Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Cortito porque es la noticia a estas horas en redes. Messi, confirmado, va a la MLS, va al Inter Miami. Justamente inclusive con Víctor estaba observando que va a tener derechos comerciales con Apple, sí, que es hoy el que tiene los derechos televisivos de la marca. Tiene que ver mucho la marca deportiva de las tres tiras también por allí, sí, que la AFA en algún momento va a tener una sede en Miami. O sea, hay un todo que hace la Copa América. Le cierra a todo el mundo, mundial, a la AFA, todo le cierra. Que va a ser la próxima hora oficial. El equipo liderado por Beckham, sí, el Inter de Miami. Ahora, niño, ¿él va a jugar ahí o eso que iba a ir a préstamo al Inter de Italia también? Todavía o no tiene nada que ver? No se dieron detalles, aclaró. Pero inicialmente es Inter de Miami. Perfecto. Shell te invita a vestir a papá como un campeón. Por cargas desde 100.000 guaraníes participás por kits y sorteos de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. Solamente Gustavito, dos temas, no va a pasar de 5 o 7 minutos en EPI. No. Todavía no va a pasar, a las 12:20 más tarde, poner Saba y después somos 5 minutos, 7 máximo con Diego y con Ernesto, ahora a partir de hoy en EPI, para no recalcular todo lo que veníamos haciendo. Saba. Sí, bueno, el primer tiempo creo que tuvimos un buen primer tiempo, parejo, inclusive por momentos
mejor que ellos, presionándolo inclusive también arriba muchas veces, cosa que muy pocos equipos hacen acá. Tuvimos un par de situaciones para convertir que no pudimos. Ellos, en la primera llegada que tienen, nos hacen el gol. Y después del segundo tiempo intentamos, pero se nos hizo un poco más difícil. Y bueno, no pudimos remontar el partido. Apenas empieza el partido, el segundo tiempo también nos meten en segundo. Y no nos dio posibilidad a reaccionar. ¿Qué le deja esta derrota acá en la ciudad de La Paz, viendo de que Cerro Porteño pierde toda oportunidad de clasificar y seguir en la Copa Libertadores, pero aún con esa chance de pelear la Copa Sudamericana, ¿no? De entrar. Enseguida volvemos a Facundo Saba y Enzo Jiménez en la conferencia. Carlos Lampe, buenas tardes, ¿cómo estás? Arquero del Bolívar, aquí estamos en Fútbol a lo Grande Radio Monumental. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Y el partido de ayer en la altura de La Paz, Carlos, y con una temperatura bastante baja, por lo menos para nosotros, y no tanto para ustedes, ¿no? No, sí, creo que para todos, ¿no? Es un horario poco habitual en el que jugamos anoche, y bueno, terminamos jugando a las 12 de la noche, la verdad que hacía frío, pero bueno, creo que fue un buen partido y que por suerte para nosotros pudimos conseguir la clasificación. Carlos, con relación al partido en sí, tu impresión. Bueno, la verdad que me sorprendió Cerro, vino a intentar buscar el partido, vino a proponer, a intentar tener el balón, a presionar en muchos momentos del partido, sobre todo en los saques de inicio. Entonces fue un partido parejo y creo que por ahí lo que nos ayudó fue el convertir el gol tan rápido para después tener un manejo y un control del partido, ¿no? Bueno, la clasificación con Carlos Lampe de Bolívar a siguiente de octogonal, en el octavos de final, octavos de final, ganaron 4-0, ahora 2-0, le hicieron 6 goles a Cerro, ninguno a Cerro, contanos. Bueno, creo que hemos tenido una buena copa. Creo que el primer partido fue fundamental para nosotros, sobre todo el empezar ganándole a Palmeiras aquí en nuestra casa. Y creo que a partir de ahí fuimos agarrando confianza. De ahí en Ecuador, por ahí 20 minutos al comienzo no hicimos bueno, pero después creo que durante el partido, en el segundo tiempo sobre todo, no sé si merecimos perder. Y bueno, creo que estábamos bien futbolísticamente, fuimos a Paraguay, hicimos un gran partido. Por ahí ellos no tuvieron una noche fortuita también, porque la verdad que Cerro es un gran equipo, es un gran rival. Juegan bien, presionan bien, tienen buen trato de balón. Pero bueno, a veces las cosas no te salen como vos querés, ¿no? Y eso por ahí va repercutiendo en los próximos partidos. Pero bueno, creo que a falta de un partido estamos clasificados y después de 9 años que no se clasificaba el club, yo creo que los jugadores nuevos, para eso hemos venido, para cumplir estos objetivos que por ahí no se venían cumpliendo, y bueno, qué bueno haber podido cumplir el primer objetivo en el año para nosotros. ¿Qué dice Gustavo Costa, tu técnico en la selección, estuvo en Paraguay? ¿Cómo? Gustavo Costas, tu técnico en Bolivia, tienen amistoso, dirigió equipos en Paraguay, Gustavo Costas. Te pregunto sobre eso, Carlos. Sí, claro, yo conozco su trayectoria de Gustavo, un técnico que ha dirigido muchos clubes, que ha salido campeón en muchos lugares, y bueno, estamos contentos con él. Aparte es una gran persona, su cuerpo técnico trabaja muy bien, son muy buena gente, y hay mucha armonía en la selección. Entonces la verdad que estamos contentos y vamos a seguir creciendo. Ahora tenemos 2 partidos amistosos, contra Ecuador y contra Chile, ¿no? Contra Ecuador en Nueva Jersey y contra Chile en Santa Cruz. Así es, son 2 partidos duros. Ustedes saben que jugar con
contra las selecciones sudamericanas siempre son partidos difíciles y bueno, ya a partir del viernes estaremos concentrados, entrenando, pensando en esos partidos. ¿Algún conocido así en particular de Cerro Porteño para ir concluyendo la charla de ayer, Carlos? La del partido de ayer, digo, en esta charla. Con Diego Churín sí he tenido relación porque en Chile nos hemos enfrentado varias veces y bueno, ahí él se fue a Gremio, se fue a Cerro Porteño, de ahí se fue, la rompió todo ahí en Cerro, de ahí se fue a Gremio y bueno, creo que con él por ahí he jugado varias veces en contra y siempre ahí por ahí conversamos un poquito, ¿no? Bueno, Carlos, un saludo al aire. Gracias por este tiempo, por estos minutos para Fútbol a lo Grande en Paraguay Radio Monumental. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, un saludo para todo Paraguay y Asunción. Gracias. Carlos Lampe, el arquero de Bolívar de la selección boliviana. ¿Cómo están, Ernesto Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la mesa. Bien, señor, un saludo. Bueno, para ir redondeando, porque tenemos ahora un nuevo sistema de que vamos a abreviar, hablamos con Egan, en el cual están totalmente de acuerdo ustedes. Vamos a lo que dice Malte, con relación a las entradas para mañana, público y los colombianos. Estamos muy contentos, la verdad, por la clasificación a octavos. Nuestro objetivo del semestre, una vez que dejamos pelear por la apertura, obviamente se cumplió, que era clasificar a octavos y estamos muy contentos. Tenemos dos partidos que son muy importantes para nosotros, por la historia y también por el premio económico que hay, evidentemente, ¿verdad? Y por hacer respetar nuestra casa, la localía y con nuestra gente disfrutar de estos dos partidos que ya son por el primer puesto de la fase de grupo, Arturo, ¿verdad? Y obviamente que Olimpia, que queremos ser primero, queremos ganar los partidos, nos vendría demasiado bien en lo económico también. Entonces, a lo siguiente, que es el estado de la venta de entrada, en este momento 27.000 tickets emitidos, superando los 1.000 millones de recaudación. Y la verdad que tenemos un buen ritmo de venta, Arturo. Todavía falta más de 24 horas, así que yo creo que durante hoy y el transcurso de mañana se van a ir agotando más sectores. ¿Cuántas entradas habilitaron, Malte, para el partido de mañana ante el Atlético Nacional? 35.000 aproximadamente, Arturo, incluyendo el sector visitante, que según la información que tengo también va a tener bastante buena cantidad, ¿verdad? Estamos esperando más o menos unos 800 hinchas colombianos, a los cuales aprovecho también en nombre del Club Olimpia darle la bienvenida. Nos han tratado muy bien en Colombia y acá no va a ser la diferencia, y así que reitero la bienvenida para todos los colombianos que están llegando al país y que van a estar mañana en el partido. Lo dicen esto, Edgar, si tenemos tiempo para la NPI, duples con ustedes, con Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia. Entre otras cosas dijo, en 1 año y medio hay que poner $6 millones. Principal tema, Polenta, Ernesto Diego. Adelante, lo escuchamos. Vamos a escuchar. Polenta, ¿cómo está la situación hoy con su demanda en Olimpia? Polenta está todavía en el Tribunal de Arbitraje del Deporte pendiente de resolución. Y vamos a ser condenados probablemente en este caso. Ahí, como en muchos otros casos, hubo una rescisión intempestiva del contrato dentro del periodo de protección. Es lo que genera el reclamo del monto del contrato que quedaba por cumplir, por eso hace que la suma sea abultada. El margen de defensa es bien reducido en casos de esta naturaleza y probablemente seamos condenados. Julio, ¿vos sabés la cantidad exacta? Y realmente no recuerdo, pero era alto. $2.300.000. Por ahí. Rondaba los 2 millones, sí. Eso, Julio Jiménez, debe ser pago contado. Sí, salvo que ellos accedan a una forma de pago de que se convenga eventualmente, si la exigibilidad es de pago al contado. Te dan un plazo, a partir de ese plazo te pone una tasa de interés, a partir de vencido de ese plazo entra la sanción deportiva, que es la prohibición de contratar por 2 o 3 ventanas. Cumplía esas 2 o 3 ventanas, esas sanciones deportivas van agravándose, que es lo que pasó, que es el tiempo del cual disponemos nosotros realmente para darle solución a estos conflictos, para que eso nos llegue a sanciones deportivas realmente gravosas. Son concomitantes las sanciones. Ellos tienen el derecho de cobro y hasta tanto no se dé el pago efectivo, se mantienen las sanciones deportivas, que se inician con prohibiciones de contratar
posteriormente pérdidas de puntos y posteriormente desafiliación. Bueno, Julio, ¿disponen de los 2 millones de dólares? No, a la fecha no. ¿Y qué van a hacer? Y vamos a trabajar y vamos a ver con qué solución le damos. Componenta, nunca se perdió el diálogo. Ahí lo que hay que ver es, bueno, ver una forma de pago y después buscar el fondeo. En el momento oportuno, una nueva comisión de que salga exclusivamente a buscar fondos para ese menester. Después de Polenta, ¿quién viene? ¿Quién toca el timbre? Palmeiras. Palmeiras ya tiene sanción, Palmeiras ya está en fila para comprar. Ya tenemos la sanción de prohibición de contratar y está corriendo el plazo, ¿verdad? Tenemos los mismos de siempre, tenés Palmeiras, tenés Adebayor, tenés Nico Domingo, tenés Polenta. ¿Total cuánto da? Y más o menos toda esa cuestión eran, yo creo que rondan los 6 millones más o menos. 6 millones de dólares que tiene que pagar Olimpia. ¿En qué tiempo? Y yo estimo que en año y medio más o menos. Esto es lo que podemos brindar como últimas noticias o informes, Ernesto. Diga alguna pregunta o cerramos el También contacto. está Garnero, no es mucho, pero también Garnero está dentro de... Garnero respondió que dijo que quisieron hablar con él, ¿verdad? Así es, que Pero están hay otra esperando- persona, hay otras personas, pero que están esperando volver a tener un contacto con él. Aparte Garnero todavía no hizo la demanda FIFA. Así Y es. lo que nombró fue lo que están en FIFA. Sí, y señor. son $700.000 más o menos lo de Más Garnero. o menos. Sí. Y bueno, cumplimos con Edgar en la coordinación que tuvimos. Ha Arturo. sido un gusto, Ernesto, Diego, ¿sí? ¿A qué hora es el concierto? ¿Qué me Ya estás- empezamos ya rápido, ya empezamos. Chao, Ernesto, chao, No, Diego. no, por Jorge y Darío, digo, con la misma camisa están. ¿Qué? Sí, cuadriculados están. Darío ¿De y quién? Jorge. No, son las mismas. Son cuadriculadas, pero diferentes Respeten colores. a Edgar Cantero que hablamos un convenio de 5 a 7 minutos está en bien. este duplex. No, me parece muy bien. Salúdame, arquero. Saludos, Ernesto, querido. Oh, chao, Ernesto, chao, Diego, chao, chao. Bésense, beso, beso, mua, 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 beso, mua, mua, mua. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Visión Suma y tus puntos también. Por cada compra, débito y crédito sumás puntos y podés canjearlos en Visión Digital. Para más información escribinos al 021-414-3000. Visión más digitales, más humanos. De la última charla con el Tata, Martino habló de su deseo de volver a la MLS. Sí. Y todo apunta que va a ser el Inter de Miami. Y se va a juntar con Messi. Mira vos. Justo volver a la MLS, Inter de Miami y Todo allí el combo está completo, para ir, así mismo el Tata Martino, igualmente el equipo de Messi. Llegó al Paraguay el primer y único